con el crimen organizado, carteles y pandillas y terroristas en México. Después, en agosto, está el famoso artículo del New York Times, donde se revela que a petición de Calderón, Obama ordenó el despliegue de aviones no tripulados en México, y el New York Times observaba que donde México todavía pinta la raya es en la presencia nacional de militares en activo estadounidenses en territorio nacional. Después, en septiembre, el Washington Post, en un larguísimo artículo titulado Top Secret America, daba a conocer la existencia de un comando conjunto de operaciones especiales del Ejército de Estados Unidos, integrado por los SEALs, los Rangers y las Fuerzas Deltas, con órdenes de ejecutar, no de capturar terroristas. En el caso de México, decía el diario, México está en el primer lugar de la lista de aspiraciones operativas de este Comando Conjunto de Operaciones Especiales del Ejército. O sea, ejecutar, no capturar narcoterroristas o cabezas de los carteles. En su primera declaración a los medios de comunicación hace 10 días, el nuevo jefe del Comando de América del Norte del Pentágono, el general del Ejército Charles Jacoby, dijo que México no es solo un vecino, sino parte de la familia norteamericana. Cabe recordar, Carmen, que en los diseños de la geopolítica de Estados Unidos después de los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001, el Pentágono incorporó a México al Comando Norte y lo sustrajo del Comando Sur, donde está el resto de los países latinoamericanos. Ahora, en este contexto, cabe destacar dos sucesos importantes que están relacionados a la cooperación antinarcóticos a México. Primero, el Comité sobre Seguridad Interna y el Subcomité para el Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes va a celebrar mañana, aquí en Washington, en el Capitolio, una segunda audiencia sobre la iniciativa Mérida que ellos están pidiendo replantear, que se titula Insurgencia y Terrorismo en México. Cabe solamente recordar que en la primera audiencia, el congresista Connie Mack, que es el jefe del Subcomité para el Hemisferio Occidental, pidió transformar la iniciativa Mérida en un plan de contrainsurgencia semejante al colombiano. Por último, como decías, Carmen, Alejandro Poiré, que es el nuevo jefe del CISEN, va a tener su debut aquí en Washington esta semana. Hasta ahora no se ha anunciado su viaje o su agenda, pero yo me enteré que se va a entrevistar con el director de la CIA, que es un general retirado, David Petraeus, con John Brennan, que es el muy poderoso asesor sobre terrorismo de Obama, el que da las órdenes de ejecutar terroristas, como el caso de que ejecutaron el sábado al Anwar al-Awlaki. Él es el que transmite las órdenes del presidente Obama. Pues con ese se va a entrevistar Poiré, y también con James Clapper, que es el director de inteligencia nacional del presidente Obama. Entonces, bueno, si sumamos todo esto, es claro que sí, pues quizás nos enteremos de qué negoció o cuál va a ser el resultado de esta visita de Poiré, leyendo el New York Times en unos días más, pero de que se ha escalado e intensificado la cooperación de Estados Unidos con México en el ámbito militar, con esto de que hay narcoguerrilla o narcoinsurgencia en México, pues es un hecho. Y las declaraciones del candidato o del precandidato republicano Rick Perry no se dan en el vacío, se dan en un contexto muy concreto, y en ese sentido pues no pueden nada más pues decir que es otra metida de pata de este caballero. No se dan en el vacío, exactamente, Dolia. Pues estemos en comunicación, Dolia, para todo esto. Te agradecemos como siempre tu presencia y tu reporte. Buenos días. Buenos días a ti. Gracias, Carmen. A Dolia Esteves. Este es el audio de Rick Perry, el gobernador de Texas, y regresamos con Denise Dresser, Lorenzo Meyer, Sergio Boyo. Así como pudimos detener a los cárteles de la droga en Colombia, que fue un esfuerzo coordinado, podría requerirse de nuestra milicia en México, trabajando concertadamente con ellos para matar a estos cárteles de la droga y para mantenerlos lejos de nuestra frontera y destruir sus redes de trabajo. Bueno, pues así las cosas. ¿Qué te parece, Lorenzo Meyer? No deja de tener su gracia esto. Las campañas electorales sacan situaciones muy peculiares. Perry no va a ser el
candidato republicano. Ahorita, en este momento, no lo favorece las consideraciones entre los republicanos, que están hechos unas bolas, pero unas bolas fantásticas. Yo lo sigo con cierto morbo. Veo cómo se atacan unos a los otros y lo bajo que está el nivel de su discurso, de su argumentación. Pero vamos directamente. Si el señor Perry quiere, como dijo, acabar así como detuvimos los cárteles en Colombia. Sí, dice, y matar a los capos para eliminar problemas en la frontera, hay que acabar con ellos y con su mercado. No necesita mandar al ejército aquí. Que acaben con la demanda en Estados Unidos. No necesita cruzar la frontera. Si tanto le interesa, bueno, actuar dentro de Estados Unidos. ¿Para qué se tiene que venir aquí? Imaginémonos por un segundo, Carmen, que de repente no hay mercado norteamericano para la cocaína, para la marihuana, las anfetaminas, para todo eso. Seguramente ese sería el golpe más duro. Entonces que actúen dentro de Estados Unidos primero y no nos vengan a dar lecciones que bien harían ellos en hacer su trabajo. Ahora, cuando habla del plan, hacer el plan Colombia, la iniciativa Mérida se pensó primero como el plan México. Son primos hermanos, no hay mucha diferencia, salvo la presencia directa de pequeñas unidades norteamericanas en las bases militares colombianas. Pero por lo demás hay más similitudes que diferencias con el Plan Colombia. Quieren repensarlo y lo van a discutir en el Congreso norteamericano. Vamos a ver. Quien abrió la puerta en eso fue Felipe Calderón. Él fue el que pidió la iniciativa Mérida formalmente. Me sospecho que ya se lo venían pidiendo de manera informal desde Estados Unidos. Pero en fin, que se pongan a trabajar dentro de Estados Unidos para eliminar el mercado de drogas y de armas. Nos harían mucho favor. Denise, ¿qué dices? Mira, yo no tomo en serio la candidatura presidencial de Rick Perry. Despertó él cierto interés cuando declaró sus intenciones hace algunas semanas, pero es un hombre de posiciones extremistas, desbocadas, que incluso ha sugerido que el estado de Texas debería separarse de la Unión Americana. Ha hecho declaraciones insólitas, como sugerir que el presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, es antipatriótico por imprimir más dinero para sacar a Estados Unidos de su crisis financiera. Y las declaraciones de Perry sobre enviar tropas a México se inscriben en estos posicionamientos estrambóticos que buscan llamar la atención, suscitar polémica, pero están poco enraizados en la realidad. Es claro que el involucramiento de Estados Unidos en México abierto y surrepticio es cada vez mayor y pienso que va a ir creciendo, pero veo difícil el envío abierto de tropas estadounidenses en el corto plazo, tanto por la resistencia mexicana como por la ambivalencia estadounidense en el contexto de otras dos guerras que está librando actualmente en Irak y en Afganistán. ¿Qué dice, Sergio? Lo abordo desde otro enfoque. México y sus problemas siempre han servido para costal de golpeteo de los halcones gringos. Ya recordemos a Jesse Helms, que provocó, por cierto, la última marcha a favor de la soberanía, en defensa de la soberanía mexicana, en 1986. Hace rato, Ya hace bastante tiempo. Ya hace mucho tiempo. Y en ese sentido me sirve ahora el nuevo episodio de la agresividad estadounidense, de ese sector estadounidense, para hacer una comparación entre el pasado y presente. En el pasado había un nacionalismo de papel maché, porque ante provocaciones de este tipo había reacciones retóricas muy fuertes. Generalmente las hacía el Senado y el partido. Quienes reaccionaban ante declaraciones de este tipo eran, por el lado del autoritarismo mexicano, mandaban al líder del Senado y al presidente del PRI, decían que los gringos eran unos miserables, unos hipócritas, y ahí se acababa el problema. Ahora ni eso.
Pasamos de ese nacionalismo de papel maché a una sumisión humilde y silenciosa, porque lo que llama la atención es la lentitud de la reacción, ya no digo del gobierno de Felipe Calderón, que pues está cuidando sus intereses, sino de todos los candidatos a presidente de la República. Estas declaraciones las conocimos el sábado, si mal no recuerdo, el sábado pasado. Ya estábamos en pre-campaña, campaña ya, no finjamos, y ninguno que yo sepa ha salido a reaccionar como precandidato a envolverse en la bandera nacional, al menos de la retórica, para decir que es un miserable. O nadie lo escuchó, o nadie lo tomó en cuenta, o no parece importante. Creo que es algo más grave todavía. O el músculo de reacción está dormido. No, creo que además de lo que se pueda decir de cada uno de los candidatos, del que va adelante y de los otros, es algo más grave: la indiferencia hacia el tema externo. Uno de las omisiones más grandes en el discurso y en los pronunciamientos de quienes aspiran a ser presidente o presidenta es el factor externo, lo cual es ridículo, porque la geopolítica condiciona nuestra existencia, la ha condicionado siempre, pero por tanto aquí lo que uno esperaría sería una reacción más fuerte. En Animal Político tuvimos un debate al respecto, sobre el tema de si el gobierno de Calderón debía ser más agresivo para defender los intereses de México en Estados Unidos. No hay acuerdo, porque la consecuencia, y fue una conclusión que sacó José Carreño, ex corresponsal del Universal en Washington durante largos años, es que la tarea de defender de demandar, por ejemplo, al gobierno de Estados Unidos no corresponde al gobierno mexicano, sino a organismos civiles, lo cual pues muestra la falta de foco, de claridad conceptual y estratégica de qué vamos a hacer con los halcones estadounidenses, sobre todo porque me atrevo a pronosticar con bastante facilidad, y escuchando a Dolia Esteves, que los tambores de la guerra hacia México ya están sonando cada vez más fuertes en Estados Unidos. Pues déjenme hacer una pausa, regresemos en la parte final de este encuentro con ustedes, ya que estamos hablando de Estados Unidos. Una opinión de ustedes sobre lo que pasa en Wall Street, los indignados de Wall Street, no me la puedo perder. Después de la pausa los escuchamos. Usted escucha Noticias MBS con Carmen Aristegui.